Mi esposo me humilló con control y mentiras, tratándome como desechable. Darcy estaba de pie junto al fregadero de la cocina, enjuagando mecánicamente los platos bajo un chorro de agua caliente. Al otro lado de la ventana, el día de otoño se desvanecía lentamente, pintando el cielo de Box Elder en tonos apagados de gris y rosa. Podía oír a Styles hablando por teléfono en el salón. Su voz se oía amortiguada a través de las finas paredes de su pequeña casa de Maple Street. Normalmente no escuchaba sus llamadas de trabajo, pero algo en el tono de su marido la hizo recelar. Mañana por la noche a las 7, como acordamos, dijo Styles en voz más baja que de costumbre. Una mesa para dos en el rincón más alejado, el que estaba junto a la ventana. Darcy cerró el grifo y se quedó paralizada, agarrando con más fuerza la placa húmeda entre las manos. Se le aceleró el corazón, aunque todavía no entendía por qué aquella frase le había parecido rara. Sí, por supuesto, lo organizaré. Ya he pedido champán francés, como a ti te gusta, y también habrá flores. Champán francés. Ella odiaba el champán, prefería la cerveza o el vino tinto de siempre. En 7 años de matrimonio, Styles lo sabía bien. Linda, cariño, esta va a ser una noche especial. Te prometí una sorpresa. El nombre sonó como una bofetada. Darcy agarró el plato con más fuerza, sintiendo que algo en su interior se hacía añicos y caía al abismo. Linda. Conocía a esa Linda, la secretaria del bufete de abogados Brown y Asociados, donde Styles viajaba a veces por asuntos del restaurante. Una guapa morena de unos 20 años con la que habían coincidido un par de veces en eventos de negocios. Ya he comprado el anillo, continuó Styles con voz cálida. Justo el que querías, un diamante de 2 quilates. Darcy dejó lentamente el plato en el tendedero y apoyó las manos en el borde del fregadero. 2 quilates. Su propio anillo de compromiso había sido modesto, con una piedrecita que Styles había llamado simbólica por aquel entonces, hacía 7 años. Habían estado ahorrando para la boda, para el pago inicial de una casa, para el futuro. Y ahora estaba comprando un diamante de 2 quilates para su amante. Sí, por supuesto. Romántico e inolvidable. Ya sabes cómo sé montar una fiesta. Styles se rió. La misma risa que una vez había reído solo con ella. Darcy cerró los ojos e inspiró profundamente, obligándose a mantener la calma. Vale, hasta mañana. Yo también te quiero. El sonido del teléfono al apagarse resonó en el silencio que siguió. Darcy oyó que Styles se levantaba del sofá y se dirigía a las escaleras. Rápidamente abrió el grifo y volvió a fregar los platos, fingiendo estar totalmente concentrada en sus tareas. Darcy, voy a subir a mi habitación a trabajar, dijo al pasar por la cocina. Mañana tengo una reunión importante con los nuevos proveedores y tengo que preparar el papeleo. De acuerdo, dijo con calma sin volverse. ¿A qué hora es la reunión? A las 7 de la tarde. Puede que tarde un poco, así que no me esperes para cenar. La mentira salió de sus labios tan fácilmente como respirar. 7 años de matrimonio y ella nunca se había dado cuenta de la naturalidad con que él podía engañar. Darcy esperó hasta que sus pasos se hicieron silenciosos en el piso de arriba antes de cerrar el grifo. Las manos le temblaban ligeramente, pero su mente funcionaba con claridad y frialdad. Mañana por la noche. Restaurante Golden Fork. Una mesa junto a la ventana, en la esquina más alejada. Una propuesta de matrimonio. Un anillo de 2 quilates. Se limpió las manos con un paño de cocina y entró en el salón. El teléfono de Styles estaba sobre la mesita, una vieja costumbre de dejarlo abajo mientras ella trabajaba arriba. Darcy cogió el aparato y se desplazó rápidamente por las últimas llamadas. Linda Cross. El número aparecía en su lista de contactos con su nombre completo, sin pequeños ni corazones. Tras dejar el teléfono en su sitio, Darcy subió a su dormitorio y se sentó frente al portátil. Una búsqueda en Internet le dio toda la información que necesitaba. Linda Cross, de 28 años, llevaba 4 trabajando como secretaria en el bufete de abogados Brown & Associates. Su perfil en las redes sociales está lleno de fotos de cenas caras, producciones teatrales, viajes a ciudades vecinas. Está claro que no es un sueldo de secretaria. Darcy se reclinó en su silla y sonrió con frialdad. Así que Styles había estado patrocinando el entretenimiento de su amante desde hacía algún tiempo.
Me preguntaba si era de sus ahorros compartidos o si habría conseguido encontrar fuentes de ingresos adicionales. Se oyó un ruido de llaves en el piso de arriba. Styles estaba trabajando de verdad, o fingía hacerlo. Tal vez estuviera planeando lo de mañana por la noche, ultimando los detalles de su proposición especial. Darcy se levantó y se acercó a la ventana. Las farolas estaban encendidas, una a una, a lo largo de Maple Street. Una noche cualquiera de un día laborable en una ciudad norteamericana cualquiera, y se asomó a la ventana, planeando cómo atrapar a su marido con las manos en la masa. El plan se formó solo, claro y sencillo. Mañana se tomaría el día libre, buscaría ropa adecuada, llegaría temprano, buscaría un lugar conveniente para observar, y luego vería cómo su matrimonio se desmoronaba. «Darcy, ¿estás ahí?» La voz de Styles interrumpió sus cavilaciones. «Sí», dijo ella sin apartar la vista de la ventana. «Ya he terminado. Voy a bajar». Apareció en el dormitorio un minuto después, cansado pero satisfecho. Styles se acercó a ella y la abrazó por detrás, hundiendo la nariz en su pelo. «Hueles a champú de manzana», murmuró, «como el primer día que nos conocimos». Darcy dejó que la abrazara, incluso se recostó contra su pecho. Me pregunté si siempre había sido tan buen actor. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó ella. «Lo de siempre. Mañana me reúno con unos proveedores nuevos que prometen buenas condiciones. Puede que por fin empiece a obtener un beneficio digno de mis esfuerzos». «Eso está bien», asintió Darcy. «Hace tiempo que no podemos permitirnos nada especial». «Eso cambiará pronto», prometió Styles y le besó la parte superior de la cabeza. «Me aseguraré de que no necesites nada». Otra mentira, hermosa y desvergonzada. Darcy se apartó y se volvió hacia él. Styles parecía sincero. Sus ojos marrones brillaban con calidez y preocupación. La misma mirada que había tenido 7 años atrás, cuando se le había declarado en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Qué ingenua había sido. Darcy cerró el portátil y se tumbó en la cama, subiéndose la manta hasta la barbilla. Mañana sería un día largo y necesitaría todas sus fuerzas. No para llorar y sufrir, ya habría tiempo para eso más tarde, sino para presenciar el final de su matrimonio con calma y frialdad. Darcy se despertó a las 7:30 de la mañana, media hora antes de que sonara el despertador. El sueño era agitado, lleno de sueños fragmentarios de restaurantes desconocidos, velas parpadeantes y voces extrañas. A su lado, Styles dormía un sueño profundo, extendiendo el brazo donde ella solía tumbarse. Parecía más joven mientras dormía, casi infantilmente indefenso, y por un segundo Darcy sintió una aguda punzada de lástima. Aquel hombre había sido su marido en el sentido más amplio de la palabra. Habían hecho planes, soñado con tener hijos, hablado de comprar una casa más grande. Se levantó con cuidado, tratando de no despertarlo, y se dirigió al cuarto de baño. En el espejo, una mujer pálida con ojeras y labios comprimidos la miraba. 35 años, 7 de los cuales se los había dedicado al hombre que hoy se preparaba para pedirle matrimonio a otra. Darcy se lavó la cara con agua fría, intentando ahuyentar los restos de las pesadillas y prepararse para el día que tenía por delante. Styles se despertó mientras ella preparaba café en la cocina. Bajó con sus pantalones caseros y una camiseta vieja, estirándose y bostezando. «Hoy te has levantado temprano», comentó mientras se servía una taza de café de la cafetera. «No podía dormir», respondió Darcy, untando mermelada en su tostada. «Debe de ser el tiempo». Efectivamente, estaba nublado al otro lado de la ventana. Nubes grises se cernían sobre los tejados, prometiendo lluvia para la tarde. Justo el tiempo adecuado para lo que tenía que hacer. «Hoy voy a tener un día de locos», dijo Styles mirando los mensajes de su teléfono. «Primero inventario en el almacén, luego una reunión con los proveedores. Volveré tarde». «Yo también llegaré tarde», le recordó Darcy. «Carol quiere enseñar las fotos de sus vacaciones». «Estupendo. Eso significa que nadie esperará a nadie». La besó en la mejilla, un ritual matutino que se había convertido en una mera formalidad. Darcy podía oler su colonia, la misma que había usado todos estos años. Me preguntaba si hoy usaría un aroma diferente. ¿El que le gustaba a Linda? Styles se marchó primero, como hacía siempre. Darcy le dirigió una mirada, de pie junto a la ventana con una taza de café en las manos. Su onda gris desapareció al doblar la esquina, y solo entonces se permitió respirar hondo.
Ahora disponía de unas horas para prepararse para la noche más importante de su vida. Lo primero que hizo fue llamar al trabajo. El señor Hanson, director de la tienda de electrónica, se mostró receptivo a su petición de un día libre. Por supuesto, Darcy, Jamie puede cubrirte hoy. Que te mejores. No se molestó en especificar que no estaba físicamente enferma. El dolor del alma también tenía derecho a la baja por enfermedad. La siguiente llamada fue al restaurante Golden Fork. Una melodiosa voz femenina de la administradora dijo que había mesas libres para esta noche. ¿Para cuántas personas?, preguntó la chica. Una. El nombre Mills. Ya veo. ¿Durante cuánto tiempo? Darcy pensó un momento. Styles había quedado con Linda a las 7 de la noche, así que tendría que llegar temprano para conseguir un asiento cómodo sin llamar la atención. A las 7:30, por favor. Estupendo. Tenemos una mesa muy bonita junto a la ventana. La mesa número 12 está reservada a su nombre, señorita. Mills. Después del desayuno, Darcy condujo hasta un centro comercial en las afueras de la ciudad. Macy's tenía una buena selección de ropa de oficina, y Darcy encontró rápidamente lo que buscaba. Un traje gris entallado con falda hasta la rodilla y chaqueta holgada. Nada memorable, nada llamativo. La imagen de una mujer de negocios de mediana edad cenando sola después de un duro día de trabajo. Así es exactamente como quería lucir esta noche. En cuanto a los accesorios, eligió unas gafas oscuras y un pequeño bolso negro. Quería comprarse un sombrero de ala pequeña, pero cambió de idea. Sería demasiado teatral. Sería mejor peinarse de otra manera, con un moño apretado en lugar de sus habituales rizos sueltos. En casa, Darcy pasó varias horas en su portátil, estudiando detalladamente la página web del restaurante Golden Fork y planeando sus acciones. El lugar era realmente prestigioso, uno de los mejores restaurantes de la ciudad, un lugar para ocasiones especiales. El interior era de estilo clásico, madera oscura, manteles blancos, luz tenue. La mesa número 12 estaba exactamente donde ella esperaba, junto a la ventana, con una buena vista de toda la sala. El menú era impresionante y caro. Los platos principales costaban entre $30 y $50, y los vinos aún más. Estaba claro que Styles no estaba ahorrando dinero en esta cita. Me pregunto cuánto se gastaría en toda la velada. ¿$200? ¿300? Más de lo que solían gastar en comida en un mes. Darcy imprimió un diagrama de la sala y marcó algunos puntos clave. La mesa de Styles y Linda debía estar en la esquina más alejada, junto al gran ventanal que daba al parque de la ciudad. Un lugar romántico, perfecto para una proposición de matrimonio. Su propia mesa estaba casi enfrente, pero ligeramente apartada, detrás de unas plantas ornamentales. Desde allí tendría una buena vista de todo lo que ocurría. A las 3 de la tarde empezó a prepararse. Primero se dio una larga ducha para quitarse los restos de la conmoción de la noche anterior. Luego se peinó cuidadosamente en un moño apretado, nada que ver con su peinado habitual. Se maquilló lo mínimo, pero bien, base de maquillaje para cubrir su palidez, un poco de rímel y pintalabios neutro. Nada llamativo. El traje gris le quedaba perfecto. Darcy se giró varias veces frente al espejo, comprobando su aspecto. La mujer que le devolvía la mirada desde el espejo se parecía a ella, pero parecía mayor y más severa. Una desconocida vestida con un traje de negocios que bien podría haber cenado sola en un restaurante caro tras un duro día de trabajo. Las gafas oscuras completaban el look. No solo ocultaban sus ojos, sino que también cambiaban la forma de su cara, hacían que sus rasgos fueran menos reconocibles. Styles podía pasar por delante y no reconocer a su propia esposa con ese aspecto. A las 6:30, Darcy subió a su Toyota blanco y se dirigió al centro de la ciudad. Se detuvo en los semáforos en rojo varias veces durante el trayecto y aprovechó esas pausas para repasar el plan una vez más. Todo tenía que salir claro y sin improvisaciones. El restaurante Golden Fork estaba situado en un edificio histórico del siglo XIX, en Main Street, junto a tiendas de antigüedades y una galería de arte. Un bonito edificio de ladrillo rojo con altas ventanas y un elegante letrero. Un establecimiento respetable para gente respetable. Un lugar donde la gente importante de la ciudad celebraba los éxitos empresariales y las reuniones familiares. Darcy aparcó a la vuelta de la esquina, en una calle tranquila desde donde podía ver la entrada principal del restaurante sin ser vista. Desde allí podía ver quién entraba y salía del establecimiento,
pero su coche era difícil de distinguir entre los demás coches aparcados. Los primeros clientes empezaron a llegar hacia las 6 de la tarde. Parejas mayores con ropa cara, hombres de negocios trajeados, algunos grupos de amigos que celebraban algo importante. La clientela habitual de un restaurante de lujo entre semana. Darcy observó a todos los que entraban y salían, pero ni Styles ni Linda estaban a la vista todavía. A las 7:20 salió del coche y se dirigió a la entrada. Una recepcionista con chaqueta de uniforme y botones dorados abrió amablemente la pesada puerta de cristal que tenía delante. «Bienvenida al Tenedor de Oro, señora». «Gracias», asintió intentando hablar más bajo de lo habitual. El interior era cálido y acogedor. Numerosas lámparas de mesa con pantallas de cristal de colores proporcionaban una iluminación tenue. Sonaba una suave música de jazz, casi inaudible, que no interfería en las conversaciones. En el aire se respiraban olores de comida cara, flores frescas y un ligero aroma a tabaco caro. Debía de haber una sala de fumadores en alguna parte. Las paredes eran de madera oscura. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve y pesados cubiertos de plata. En cada mesa había un pequeño jarrón con flores frescas. Un clásico restaurante americano de alto nivel, donde cada detalle había sido pensado hasta el último detalle. ¿Tienen reserva?, preguntó la anfitriona, una elegante mujer de unos 40 años con un vestido negro y un collar de perlas. «Sí, a nombre de Mills, mesa número 12. «Por supuesto, señorita Mills. Pase, por favor, y le indicaré su sitio». La anfitriona la condujo a través del salón, pasando por delante de las otras mesas. Darcy se fijó en el lugar donde Styles y Linda iban a sentarse. En el rincón más alejado, junto al ventanal, había una mesa para 4, aunque solo era para 2. Probablemente para que hubiera más espacio para las flores y el champán. Su propia mesa estaba muy bien situada, junto a la ventana opuesta, ligeramente oculta de la sala principal por altas plantas ornamentales en macetas, pero con una excelente vista de toda la sala. Se sentó de espaldas a la entrada para que no la vieran, pero giró la silla para poder ver toda la sala. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?», preguntó el camarero, un joven de unos 25 años con una sonrisa agradable y modales profesionales. «Vino tinto, por favor. Algo no muy fuerte. Le recomiendo nuestro Merlot casero. Es un gran vino, suave, afrutado. Es encantador. ¿Le gustaría pedir sus aperitivos ahora o esperar? ¿Puedo pedir la ensalada César y el tartar de salmón, por favor? No necesito nada caliente todavía». Darcy había pedido platos ligeros a propósito. Tenía que hacer algo para justificar su presencia en el restaurante, pero no tenía ganas de comer. Su estómago era un nudo apretado de anticipación y tensión nerviosa. El vino llegó rápidamente, en una copa grande que le permitió degustar su sabor. Darcy bebió un pequeño sorbo, sintiendo cómo el alcohol embotaba ligeramente los filos agudos del nerviosismo. El Merlot era realmente bueno, suave, con una ligera acidez y un largo regusto. El reloj de la pared de enfrente marcaba las 7:25. Faltaban 35 minutos para la hora prevista para la reunión de Styles y Linda. Darcy sacó el teléfono y fingió leer los mensajes, pero en realidad estaba mirando atentamente la puerta principal. Los visitantes seguían entrando en la habitación. Un matrimonio con un adolescente, que al parecer celebraba algún logro de su hijo. 2 señoras mayores con caros abrigos de piel, que obviamente se conocían desde hacía años. Un joven con un traje caro, que miraba nervioso su reloj, probablemente esperando a alguien importante. Darcy trató de imaginar cómo pasaba el tiempo Styles ahora. Probablemente de pie frente al espejo, ajustándose la corbata, ensayando las palabras que le diría a Linda. Probablemente comprobando de nuevo que su anillo sigue en el bolsillo de la chaqueta. ¿Está nervioso? ¿O tan seguro como siempre? Y Linda probablemente también se esté preparando. Está eligiendo su vestido, peinándose, maquillándose. Quizá sospecha que esta noche va a ocurrir algo especial. O quizá Styles ha conseguido mantener viva la intriga hasta el final. El camarero le trae una ensalada y un tártar. Los platos tenían un aspecto magnífico, verdaderas obras de arte culinarias. Pero Darcy apenas tocó su comida. Su atención estaba centrada en la puerta principal y en la mesa de la esquina, que pronto ocuparían los protagonistas de este drama. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto parecía una eternidad.
Darcy miró el reloj varias veces, maravillada por lo poco que había transcurrido desde su llegada. La espera era angustiosa, pero sabía que tenía que ser paciente. Darcy terminó su primera copa de vino y pidió una segunda. El alcohol la ayudaba a mantener la compostura, pero tenía que controlar la cantidad. Necesitaba tener la cabeza despejada y la mano firme esta noche. El reloj marcaba las 7:45. No quedaba mucho tiempo hasta el momento en que su vida cambiaría para siempre. Darcy estaba sentada en su escondite tras las plantas ornamentales, preparada para presenciar la traición que destruiría 7 años de matrimonio. A las 7:10, Linda entró en el restaurante. Darcy la reconoció de inmediato, a pesar de no haberla visto en meses. Llevaba el pelo oscuro peinado en un elegante recogido que dejaba al descubierto su largo cuello y resaltaba el ovalo de su rostro. El vestido azul de cóctel estaba impecablemente confeccionado. No era algo que Darcy hubiera comprado en una tienda. Linda llevaba un pequeño bolso de mano con cuentas que brillaba a la luz de las lámparas del restaurante. La anfitriona la saludó con una sonrisa profesional y la condujo a través de la sala hasta la esquina más alejada. Darcy observó a Linda caminar entre las mesas, ligeramente nerviosa mientras se ajustaba el vestido. Miraba a su alrededor, comprobaba su reflejo en los paneles de espejo de las paredes. Sus movimientos delataban la excitación, la anticipación de algo importante. La mesa a la que la condujeron era sin duda la más romántica del restaurante. El gran ventanal daba a una pequeña plaza del pueblo, donde viejos robles hacían crujir sus hojas amarillas. Ya había velas en candelabros de cristal sobre la mesa. El mantel blanco como la nieve estaba decorado con pétalos de rosa. Todo estaba listo para una velada especial. Linda se sentó de cara al salón y Darcy pudo contemplar bien su rostro. Tenía 28 años, pero parecía más joven. Las visitas regulares a la esteticista y la ausencia de grandes cambios en su vida debían de haber surtido efecto. Tenía la piel impecable, los labios pintados de colores brillantes y las pestañas largas y espesas. Una mujer hermosa que sabía cómo presentarse y estaba claramente acostumbrada a la atención masculina. El camarero se acercó a su mesa casi de inmediato. Linda pidió una copa, probablemente un martini o un cóctel, a juzgar por los gestos. Luego sacó un espejo del bolso y se arregló el maquillaje una vez más, aunque ya estaba perfecto. El nerviosismo era evidente a pesar de su aparente calma. Darcy bebió un sorbo de vino, preguntándose cómo se sentiría Linda en ese momento. ¿Sabría que le iban a pedir matrimonio esta noche? Styles no es de los que guardan secretos durante mucho tiempo, sobre todo cuando se trata de algo de lo que se siente orgulloso. Tal vez le había insinuado que esta noche iba a ser especial. O tal vez solo dijo que tenía una sorpresa para ella. Me pregunto si le dijo a Linda la verdad sobre su estado civil. ¿Sabe ella que tiene una esposa que espera en casa a que él vuelva? ¿O se ha inventado alguna historia sobre un divorcio que está a punto de finalizar? Linda frotó la servilleta con nerviosismo, mirando de vez en cuando el reloj. Styles llegaba tarde. Ya eran las 8:15. Quizás se había retrasado a propósito para realzar el efecto de su aparición. O tal vez no se atrevía a salir de la casa donde aún estaban las cosas de su esposa. Darcy trató de imaginar cómo se preparaba esta noche. Parado frente al espejo durante largo rato, eligiendo una corbata, ensayando las palabras de una frase, comprobando que el anillo estuviera bien en su bolsillo. Ella conocía todos sus hábitos, todos los pequeños rituales de preparación para los acontecimientos importantes. En otro tiempo, esos hábitos le habían parecido dulces, parte del hombre al que amaba. El camarero le trajo a Linda un cóctel en un vaso alto con una sombrilla. Algo tropical y colorido, nada que Darcy hubiera pedido. Ella prefería las bebidas sencillas, sin adornos. Otra diferencia entre ella y su rival. A las 8:20, Styles entró por fin en el restaurante. Darcy sintió que el corazón le daba un vuelco. Llevaba puesto su mejor traje, el azul oscuro que habían comprado juntos hacía 3 años para la boda de su prima. Había sido una compra importante. Habían ahorrado el dinero durante mucho tiempo. Ahora llevaba ese traje para otra mujer. En sus manos sostenía un lujoso ramo de rosas blancas. Al menos 2 docenas, atadas con cinta de raso. Flores caras de un buen salón, no de las que se venden en los supermercados. Styles parecía seguro y satisfecho, pero Darcy notó una ligera tensión en sus movimientos. Después de todo, estaba preocupado. La anfitriona lo acompañó a la mesa de Linda,
y Darcy observó cómo se encontraban. Linda se levantó y se besaron, no apasionadamente, sino con ternura como personas que se echaban de menos. Styles le entregó flores y le dijo algo que la hizo reír y taparse la boca con la mano. La cita romántica perfecta. Se sentaron a la mesa y Linda depositó el ramo en una silla cercana. Las flores eran realmente preciosas, grandes, frescas, de un blanco impecable. Styles pidió champán y el camarero no tardó en traer una botella en una cubitera. A juzgar por la etiqueta, era francés, el mismo que él había mencionado ayer por teléfono. Darcy los vio chocar las copas mientras Linda se reía de nuevo, echando la cabeza hacia atrás. Styles parecía relajado y feliz, como no lo había visto en mucho tiempo. ¿Cuándo había sido la última vez que le había sonreído así? ¿Cuándo fue la última vez que sus ojos se iluminaron de alegría al verla? Empezaron a estudiar el menú, a hablar de los platos. Styles explicaba algo, señalando con el dedo las páginas, aparentemente recomendando las especialidades del restaurante. Linda asintió, confiando en su elección. La intimidad de sus interacciones era dolorosamente obvia. No eran solo amantes que se veían de vez en cuando. Eran personas que planeaban un futuro juntos. El camarero les trajo unos aperitivos, algo exquisito en platos pequeños, ostras tal vez, o caviar. Manjares caros que Darcy y Styles nunca podrían permitirse. Él le dio de comer a Linda de su tenedor y ella se rió, limpiándose los labios con una servilleta. Los gestos juguetones de los enamorados. Darcy apretó con más fuerza su copa de vino, sintiendo que una fría rabia crecía en su interior. No era autocompasión, ni desesperación, solo rabia, hacia aquel hombre que le había mentido sobre sus sentimientos durante 7 años, contra la mujer que había aceptado salir con un hombre casado. Toda esta escena que se desarrollaba ante sus ojos. El tiempo pasó y la cena romántica continuó. Styles decía algo, gesticulando enérgicamente, y Linda escuchaba fascinada. Tal vez le estaba contando sus planes de futuro juntos. Hablaba de cómo vivirían después de que él se divorciara, prometiéndole lo que él le había prometido a su mujer. Los platos principales llegaron sobre las 9 de la noche. Filetes y marisco eran el menú para ocasiones especiales. Comieron despacio, disfrutando de la comida y de la compañía mutua. Styles tomó varias veces la mano de Linda entre las suyas, acariciándole los dedos. Los mismos gestos suaves que antes habían tenido con Darcy. A las 10:30, Styles empezó a mostrarse nervioso. Se ajustó la corbata, miró el reloj, se removió en la silla. Se acercaba el momento de la verdad. Darcy sintió que todo su cuerpo se tensaba. Lo que había venido a buscar estaba a punto de suceder. El camarero retiró los platos y trajo la carta de postres. Pero Styles hizo un gesto con la mano para que se lo llevara. Al parecer tenía otros planes para terminar la velada. Le dijo algo a Linda y ella asintió sonriendo. Luego se levantó de la mesa y se dirigió a los aseos. Darcy lo siguió por el pasillo. Pero en lugar de ir a los aseos, se detuvo ante el mostrador de la recepcionista y le dijo algo a la azafata. Ella asintió y desapareció en una habitación trasera. Al parecer, Styles estaba dando las últimas instrucciones para poner la mesa o encargar algo especial para el momento culminante de la velada. Linda se quedó sola, bebiendo champán y mirando el restaurante. Tenía una expresión de feliz expectación en el rostro. Una mujer que sabe que su vida está a punto de cambiar para mejor. Se peina, se maquilla en el reflejo de la copa, preparándose para el momento más importante de la noche. Darcy se sentía extrañamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Era como si estuviera viendo una película o una obra de teatro, en lugar de presenciar el derrumbe de su propio matrimonio. Tal vez fuera el alcohol o tal vez su psiquis simplemente se estaba protegiendo de una experiencia demasiado dolorosa. Styles volvió a la mesa unos minutos después. Llevaba en la mano una cajita que claramente intentaba ocultar a Linda. Un anillo. El mismo anillo de 2 quilates del que había hablado ayer por teléfono. El valor de aquella piedra probablemente superaba el total de sus gastos de alimentación durante 6 meses. Se sentó frente a Linda y le cogió la mano. Dijo algo en voz baja, mirándola a los ojos. Darcy no podía oír las palabras, pero podía ver la expresión de su rostro. Serio, solemne. Comenzó un discurso que podría haber ensayado frente al espejo. Linda escuchó con la respiración contenida. Tenía la mano libre apoyada en el pecho de él,
y los dedos le temblaban ligeramente por la emoción. Le brillaban los ojos, ya fuera por el champán o por las lágrimas de felicidad. Entonces Styles se levantó de la mesa y se arrodilló junto a su silla. Una pose clásica para una proposición de matrimonio. Varias mesas vecinas se dieron cuenta de lo que ocurría y guardaron silencio mientras contemplaban la romántica escena. Él dijo unas palabras más y abrió la caja. Incluso desde lejos, se podía ver el brillo del diamante a la luz de las velas. Linda se salpicó las manos y se tapó la boca sorprendida. Una actuación bien coreografiada. Sabía lo que le esperaba. «Sí», gritó, y su voz se oyó en toda la habitación. «Sí, por supuesto, sí». Styles le puso el anillo en el dedo. Se levantó y la besó. Un beso largo y apasionado delante de todo el restaurante. Las mesas vecinas murmuraron su aprobación. Alguien aplaudió. Una reacción típica a una escena romántica típica. Darcy se terminó el vino de un trago, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. Se había acabado. Styles le había pedido oficialmente a Linda que fuera su esposa y ella había aceptado. Ahora tenían planes, compromisos, un futuro. Y a ella solo le quedaban los recuerdos de 7 años que resultaron estar basados en mentiras. Los recién casados volvieron a sentarse a la mesa y Linda empezó a mirar el anillo, girando la mano para que el diamante captara la luz. Styles pidió más champán. Al parecer iba a alargar la celebración. Parecían perfectamente felices, inmersos el uno en el otro y ajenos a quienes los rodeaban. Darcy levantó la mano para llamar al camarero. Era hora de marcharse. Ya había visto todo lo que quería ver. Ya no tenía sentido seguir sentada aquí, torturándose con la felicidad de los demás. Mañana decidiría qué hacer con esa información. Y hoy debería irse a casa y tratar de entender lo que había pasado. Pero justo cuando el camarero se dirigía a su mesa con la cuenta, entró en el restaurante un hombre que hizo que se le parara el corazón. Robert Mills estaba en la puerta del restaurante. Darcy reconoció a su padre al instante, a pesar de que hacía 3 años que no lo veía. Alto, ligeramente encorvado, con el pelo gris que antes había sido rubio oscuro como el suyo, el abrigo gris que llevaba antes de la pelea y la misma costumbre de mirar a su alrededor, como si evaluara su entorno en busca de posibles amenazas. 30 años de trabajo policial habían dejado una marca indeleble en su comportamiento. Darcy metió instintivamente la cabeza entre los hombros y se caló más las gafas oscuras, aunque casi le llegaban a la punta de la nariz. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todo el restaurante podía oírlo. ¿Qué hacía él aquí? Robert no había estado en Box Elder desde su pelea por Styles. Pensaba que su yerno era un perdedor inútil y no tenía reparos en expresar su opinión cada vez que se encontraban. Estás desperdiciando tus mejores años con un hombre que nunca te dará lo que te mereces, le había dicho entonces, hacía 3 años, cuando Styles había vuelto a fracasar en su intento de encontrar un trabajo estable. Míralo, Darcy. Ni siquiera intenta hacer un cambio en su vida. Darcy había defendido entonces a su marido, resintiendo los ataques de su padre, y con el tiempo casi habían dejado de comunicarse. Raras llamadas telefónicas en vacaciones, felicitaciones formales de cumpleaños. Eso es todo lo que queda de su relación. Robert se mudó a Denver, consiguió un trabajo como asesor para una agencia de detectives privados y nunca volvió a aparecer por su ciudad natal. Y ahora estaba de pie a la entrada del mismo restaurante donde su marido acababa de pedirle matrimonio a otra mujer. La ironía del destino era casi palpable. La anfitriona se acercó a Robert con una sonrisa profesional. Darcy no podía oír su conversación, pero vio que su padre asentía con la cabeza mientras lo acompañaban al otro lado del salón. Caminaba despacio, mirando a su alrededor con la misma mirada cuidadosa con la que una vez había estudiado las escenas de los crímenes. Un hábito del que era imposible deshacerse incluso después de jubilarse. Robert parecía más viejo de lo que ella recordaba. Su pelo se había vuelto completamente gris. Las arrugas alrededor de los ojos se habían profundizado y sus hombros se encorvaban ligeramente bajo el peso de los años. 62 años, la mayoría de los cuales los había pasado enfrentándose a lo peor de la naturaleza humana. Años de trabajo policial, investigando asesinatos, robos, violencia doméstica. Todo ello había hecho mella en su aspecto. La anfitriona se detuvo ante una mesa libre, no lejos de donde Styles y Linda celebraban su compromiso. Robert se sentó de modo que quedara en la línea de visión directa del novio,
aunque por supuesto no lo había planeado. Darcy vio cómo su padre se quitaba el abrigo, lo colgaba con cuidado en el respaldo de la silla y se acomodaba en la mesa. Y en ese momento ocurrió algo que ella no había esperado. Styles, que hace un segundo había estado sonriendo felizmente a su nueva novia, de repente se congeló al ver a Robert. Su rostro palideció de forma tan dramática que era perceptible incluso en el restaurante poco iluminado. La copa de champán le temblaba en la mano y unas gotas del líquido dorado se derramaron sobre el mantel blanco, dejando manchas oscuras. Darcy recordó que Styles y Robert solo se habían visto unas pocas veces. En su boda 7 años atrás, en una celebración de acción de gracias el año siguiente a la boda, y un par de veces más en reuniones familiares antes de que la relación se agriara definitivamente. Pero al parecer Styles recordaba bien la cara de su suegro, sobre todo teniendo en cuenta la desaprobación con la que siempre lo había mirado. Linda dijo algo, mostrando su nuevo anillo, girando la mano para que el diamante captara la luz de las velas. Pero Styles no estaba escuchando. Su mirada estaba fija en la figura de Robert, que estudiaba tranquilamente el menú, ajeno a la tormenta de emociones que había provocado su repentina aparición. Darcy pudo ver varias emociones pasar por el rostro de su esposo. Sorpresa, confusión, pánico, desesperación. Estaba claro que intentaba decidir si acercarse a saludar, fingir que no se había dado cuenta, o simplemente levantarse y abandonar el restaurante. Cada una de estas opciones era extremadamente problemática. Acercarse significaba tener que presentar a Robert a Linda y explicarle qué hacían juntos en un restaurante caro para una cena romántica. ¿Cómo explicar la presencia de otra mujer en una cita? Especialmente a su suegro, que ya le había tratado siempre con recelo y desconfianza. Ignorar el encuentro también era casi imposible. Robert se daría cuenta tarde o temprano de la presencia de su yerno. El restaurante no era tan grande como para poder esconderse. Y entonces surgirían preguntas aún más incómodas. ¿Por qué no se había acercado Styles a saludar? ¿Qué oculta? ¿Quién es la mujer con la que está cenando? Y marcharse ahora mismo, en plena celebración del compromiso, estropearía la noche más importante de la vida de Linda y plantearía muchas preguntas por su parte. Acababa de aceptar ser su esposa, y resultaría más que extraño que su prometido huyera de repente. Styles, cariño, ¿me estás escuchando? La voz de Linda se interpuso en sus cavilaciones. Darcy no podía oír la respuesta de su marido desde aquella distancia, pero vio cómo, sin esfuerzo alguno, apartaba la mirada de Robert y se volvía hacia su novia. Su sonrisa era tensa, sus gestos tensos, mientras trataba de fingir alegría y atención, pero era poco convincente. Robert, por su parte, pidió algo al camarero. Whisky sin hielo, a juzgar por sus gestos. Una vieja costumbre que lo ayudaba a relajarse después de un día duro. Darcy recordaba aquellas tardes de su infancia, cuando su padre llegaba a casa después de un día de trabajo particularmente duro y se sentaba con un vaso de whisky junto a la ventana, mirando fijamente a la nada durante largo rato. Su madre le había dicho que era mejor no molestarle en esos momentos. Robert seguía ajeno a la presencia de su yerno, absorto en el estudio del menú y en sus propios pensamientos. Probablemente cavilando sobre lo que le había traído de vuelta a Box Elder después de 3 años de ausencia. ¿Los negocios? ¿La nostalgia? ¿Un intento de reencontrarse con su hija? Styles estaba cada vez más nervioso. No dejaba de mirar en dirección a Robert, inquieto en su silla, jugueteando con su servilleta, respondiendo distraídamente a las preguntas de Linda. Su comportamiento era tan extraño que Linda empezó a preocuparse seriamente. ¿Qué te pasa?, le preguntó acercándose un poco más. «Estás muy raro. ¿Te encuentras mal?» Styles contestó algo, pero Darcy pudo ver que la explicación no satisfacía a Linda. La muchacha frunció el ceño mientras miraba alrededor del restaurante, intentando averiguar qué tenía a su prometido tan alarmado. A Robert le trajeron un whisky y dio un sorbo sólido. Un gesto familiar de un hombre que había pasado años ahogando con alcohol el peso de lo que había visto en servicio. Luego sacó el teléfono del bolsillo y empezó a leer algo, tecleando breves respuestas de vez en cuando. Al parecer estaba contestando mensajes de trabajo. Nunca podía desconectar del todo, ni siquiera cuando estaba de vacaciones. En ese momento, ocurrió algo que acabó por romper la calma de Styles. Robert levantó la vista de su teléfono
y miró casualmente en dirección a la mesa de la joven pareja. Sus miradas se cruzaron en el restaurante. Darcy vio cómo la cara de su padre cambiaba. Primero una ligera sorpresa, luego un intento de recordar dónde había visto esa cara, y por último, un lento reconocimiento. Robert frunció el ceño, escrutando a Styles. Luego desvió la mirada hacia Linda y después de nuevo a su yerno. La experiencia policial le había enseñado a fijarse en los detalles, y estaba claro que intentaba averiguar qué estaba pasando. Styles se dio cuenta de que le habían reconocido. Había verdadero terror en su rostro. No solo vergüenza o incomodidad, sino el miedo aterrorizado de un hombre sorprendido con las manos en la masa. Se levantó bruscamente de la mesa, murmurando disculpas a Linda, y se dirigió no hacia Robert, sino en dirección opuesta, hacia el mostrador de la recepcionista. Darcy vio cómo su marido hablaba apresuradamente con el encargado del restaurante, un hombre de mediana edad vestido con un caro traje oscuro. Styles gesticulaba, explicando claramente algo, con cara de extrema preocupación. Tal vez estaba imaginando la situación como una especie de broma familiar, travesura o sorpresa que requería la participación del personal. El director escuchaba con perplejidad, mirando de vez en cuando en dirección a Robert y Linda. Styles siguió explicando algo con fervor y finalmente sacó la cartera del bolsillo. Darcy vio que le entregaba al gerente varios billetes grandes, claramente mucho más de lo que les había costado la comida. El dinero hizo magia. El encargado asintió con la cabeza, dijo algo e hizo un gesto a uno de los camareros. El joven que había estado sirviendo su mesa toda la noche. Siguió una breve conversación entre los tres hombres, tras la cual el camarero asintió y desapareció en dirección a las zonas de servicio. Regresó un par de minutos después con un delantal blanco y un bloc de notas para anotar los pedidos. Styles se quitó rápidamente la chaqueta y la corbata, entregándoselas al encargado, y se puso el delantal sobre la camisa. La transformación fue sorprendente, de cliente elegante a camarero informal. Darcy no podía creer lo que veía en sus ojos. Su marido, gerente de un restaurante con 7 años de experiencia, un hombre que siempre se había enorgullecido de su estatus y su posición, se había puesto ahora el uniforme de camarero para evitar explicaciones incómodas con su suegro. Pero la lógica de su acción estaba clara. Si Robert le veía como camarero, nunca creería que se trataba realmente de su yerno. La situación parecería demasiado absurda. Un hombre que proponía matrimonio no podía trabajar simultáneamente como camarero en el mismo restaurante. Styles cogió su bloc de notas y se dirigió a la mesa de Robert, tratando de moverse con naturalidad, como un empleado normal de restaurante. Darcy lo vio detenerse junto a su padre, diciendo algo con una sonrisa de camarero profesional. Robert levantó la vista del teléfono y miró al camarero con detenimiento. En sus ojos se leía el desconcierto. La cara le resultaba familiar, pero el contexto era tan inesperado que empezó a dudar de la exactitud de su reconocimiento. «Buenas noches, señor», dijo Styles con cortesía profesional. «¿Va a pedir la cena?» Mantenía la voz más baja de lo normal y hablaba con un ligero acento, como si el inglés no fuera su lengua materna. Darcy se maravilló ante su capacidad interpretativa. En una situación crítica, mostraba un ingenio que ella no había esperado de él. Robert pidió filete y patatas, los mismos platos sencillos que había preferido toda su vida. Styles anotó el pedido en su cuaderno, asintiendo, haciendo preguntas aclaratorias sobre el grado de cocción de la carne y la guarnición. Una rutina que había observado miles de veces en su propio restaurante. ¿Y la salsa del filete?, preguntó el camarero. «No hay salsa», respondió Robert, sin dejar de escrutar el rostro del joven. Darcy pudo ver cómo su padre intentaba recordar dónde había visto a aquel camarero. Sin duda la cara le resultaba familiar, pero la memoria le fallaba. Tal vez fuera la edad, o tal vez el contexto del encuentro fuera demasiado repentino. Styles terminó de anotar su pedido y estaba a punto de marcharse, pero Robert lo detuvo con un gesto. «Perdone, ¿nos hemos visto en algún otro sitio?», preguntó. La cara le resultaba muy familiar. Styles dudó un momento, pero se recompuso rápidamente. «No lo creo, señor. Es solo mi cara. Mucha gente dice que les recuerdo a alguien», dijo con una sonrisa. «Supongo que soy uno de esos tipos que me resultan familiares». Robert asintió, pero siguió mirando fijamente al camarero. Su intuición de policía le decía que aquí pasaba algo, pero no conseguía averiguar qué era.
El pedido estará listo en 20 minutos, añadió Styles. ¿Puedo traerles más bebidas? No, gracias, por ahora es suficiente. Styles asintió y se alejó a toda prisa, dirigiéndose a la cocina con el pedido. Darcy lo vio entregar el bloc de notas al camarero de verdad y desaparecer rápidamente por las zonas de servicio. Probablemente necesitaba tiempo para calmarse y pensar en su siguiente movimiento. Mientras tanto, Linda estaba sentada en su mesa, sola y desconcertada. Su prometido se había ido hacía más de 10 minutos, abandonándola en el momento más importante de su relación. Le daba vueltas al anillo nuevo en el dedo, miraba el reloj y recorría el restaurante intentando averiguar dónde estaba y cuándo volvería. Varios clientes de las mesas vecinas empezaron a prestar atención a la chica sentada sola con un ramo de rosas blancas y una copa de champán. Los camareros también miraban en su dirección, claramente desconcertados por lo que ocurría con la clienta. Darcy observó la escena con creciente satisfacción. La velada romántica cuidadosamente planeada por Styles se estaba convirtiendo en una farsa. En lugar de una consumación triunfal del compromiso, se estaba escondiendo en la cocina del restaurante mientras su nueva esposa estaba sentada sola, sin saber lo que ocurría. Robert terminó su whisky y pidió otro. Siguió dándole vueltas al extraño camarero que tanto le recordaba a alguien que conocía. De vez en cuando miraba hacia la cocina, esperando a que el joven reapareciera. Unos minutos más tarde, Styles salió de la zona de servicio, llevando en una bandeja un plato de ensalada para otra mesa. Evitó cuidadosamente la mirada de Robert, pero de todos modos siguió su camino por la sala. Después de servir a los clientes, Styles se acercó a la mesa de Linda. Darcy lo vio explicarle algo rápidamente mientras ella gesticulaba indignada, exigiendo una explicación. Su conversación se hizo cada vez más tensa y varias cabezas de las mesas vecinas se volvieron en su dirección. Finalmente, Styles le dijo algo con decisión a Linda, la besó en la mejilla y desapareció de nuevo en dirección a la cocina. La chica se quedó sentada sola, claramente disgustada y confusa por lo que estaba ocurriendo. Darcy pidió una tercera copa de vino, preparándose para la continuación de aquel increíble espectáculo. Por primera vez en todo el día, sintió algo parecido a la satisfacción. Styles había recibido su primera dosis de incomodidad por traicionarla, y por lo que se veía, la velada estaba lejos de terminar. Robert estaba sentado en su mesa, sorbiendo lentamente su segundo whisky y mirando de vez en cuando hacia la cocina. Estaba claro que no podía olvidarse del extraño camarero que le recordaba tanto a alguien familiar. Darcy vio que su padre fruncía el seno, tratando de recordar dónde podía haber conocido a aquel joven. Styles apareció de la habitación del personal con una bandeja en las manos. En ella había platos para las otras mesas. Al parecer, había decidido llevar su disfraz hasta sus últimas consecuencias y trabajar realmente como camarero. Darcy lo observó servir a los clientes con la destreza profesional de un hombre que había pasado toda una vida en el negocio de la restauración. Robert siguió con la mirada el recorrido del camarero por el salón. Cuando Styles se acercó a una mesa vecina para retirar los platos vacíos, su padre lo llamó. «Joven, ¿puedo hablar con usted un momento?» Styles se congeló como si lo hubieran electrocutado. Se volvió lentamente hacia Robert, intentando mantener una expresión profesional en el rostro. «Por supuesto, señor. ¿Hay algún problema con la orden?» «No, no hay nada malo con la orden. Solo quería preguntarle cuánto tiempo lleva trabajando en este restaurante». Darcy contuvo la respiración. Era evidente que Robert sospechaba algo. Su intuición policial era inquietante. Styles pareció confundido por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Más o menos 1 año, señor. ¿Puedo traerle algo más de beber mientras se cocina su filete?» «Sí, otro whisky. Y dígame, por casualidad no será de Denver, ¿verdad?» Su acento me resulta familiar. Styles negó con la cabeza, fingiendo una ligera vergüenza. «No, señor, soy de aquí. Nací y crecí en Box Elder. Probablemente sea una de esas voces que me suenan». Robert asintió, pero siguió escrutando las caras del camarero. Darcy vio que Styles se tensaba bajo aquella intensa mirada. Gotas de sudor aparecieron en su frente, a pesar de la frescura del restaurante. «Muy bien, trae el whisky», dijo finalmente Robert. «Y también, si no es mucha molestia, averigua cuánto tardará en cocinarse el filete. No me gusta esperar». «Por supuesto, señor. Lo averiguaré enseguida». Styles se alejó a toda prisa,
y Darcy pudo ver cómo le temblaban ligeramente las manos mientras colocaba los platos vacíos en la bandeja. Los nervios le estaban fallando, a pesar de sus mejores esfuerzos interpretativos. Mientras tanto, en una mesa del rincón más alejado, se desarrollaba otro drama. Linda llevaba más de 15 minutos sentada sola, y su paciencia se estaba agotando. Jugueteaba nerviosa con los pétalos de rosa del ramo que le había regalado Styles, y miraba el reloj que llevaba en la muñeca. Darcy vio que la muchacha llamaba al verdadero camarero, el joven que había estado sirviendo su mesa toda la noche. «Disculpe, ¿dónde está mi cita?» Desapareció hace 20 minutos. El camarero parecía confuso. Al parecer, era consciente del extraño juego que estaba jugando Styles, pero no sabía cómo explicar la situación a la clienta. «Señorita, él tenía algunos asuntos urgentes que atender. Quería que le dijera que volvería pronto». «¿Qué tipo de urgencia?» La voz de Linda era cada vez más fuerte. «Nos acabamos de comprometer. ¿Qué asunto podría ser más importante?» Varias cabezas de las mesas vecinas se giraron en su dirección. Estaba claro que Linda no estaba acostumbrada a que la ignoraran en momentos tan importantes. Su rostro mostraba resentimiento, desconcierto y creciente irritación. El camarero se disculpó entre dientes y se marchó a toda prisa. Linda se quedó sola, jugueteando con su nuevo anillo y mirando el restaurante con creciente resentimiento. Styles reapareció con una bandeja de whisky para Robert. Se acercó a la mesa de su padre con una sonrisa forzada, intentando parecer un camarero normal que cumple con su deber. «¿Su whisky, señor?» Y sobre el filete, el cocinero dijo que 10 minutos más. «Gracias». Robert cogió el vaso y bebió un sorbo. «Y dígame, joven, ¿conoce por casualidad a la chica que está sentada allí en la esquina? ¿La del ramo de rosas?» Darcy sintió que se le cortaba la respiración. Robert se había fijado en Linda y sospechaba claramente que había una conexión entre ella y el extraño camarero que tanto le recordaba a su yerno. Styles se sorprendió por un segundo, pero se recompuso rápidamente. La vio sentada sola. Alguien debía de haberla decepcionado. Era una pena lo de la chica, sobre todo con unas flores tan bonitas. «Sí, es una pena», asintió Robert, sin dejar de mirar al camarero. «¿Te has fijado con quién venía? ¿Quizá viste a su acompañante?» La pregunta parecía una trampa. Darcy se dio cuenta de que su padre estaba poniendo a prueba sus sospechas. Si ese camarero era en realidad Styles, debía saberlo todo sobre la chica de la esquina. «No estaba prestando atención, señor», respondió Styles. «Servimos muchas mesas. No siempre se recuerda quién viene con quién». «Ya veo», asintió Robert, pero sus ojos seguían fijos en Styles. «¿Cuánto tiempo crees que tendrá que esperar? ¿Deberíamos ir a ver si necesita ayuda?» «No lo sé, señor. En realidad no es nuestro trabajo entrometernos en los asuntos privados de nuestros clientes». «Por supuesto, es solo que yo también soy padre. No me gusta ver que abusen de las jóvenes». Al oír la palabra «padre», Styles dio un leve respingo. Darcy vio que agarraba la bandeja con más fuerza, tratando de controlar sus emociones. «Sí, claro que lo entiendo», murmuró. «Si no hay nada más, iré a ver cómo está tu filete». «Vaya, vaya, vaya, y gracias por el servicio». Styles se alejó apresuradamente, y Robert le dirigió una mirada pensativa. Darcy vio que su padre sacaba el teléfono y empezaba a mirarlo. Probablemente intentaba encontrar fotos de su yerno para compararlas con la cara del extraño camarero. Linda, mientras tanto, había perdido por fin la paciencia. Se levantó de la mesa, cogió su bolso y se dirigió a la salida, dejando el ramo de rosas sobre la silla. Sus movimientos fueron bruscos, llenos de dignidad ofendida, pero a la salida se detuvo y se dio la vuelta, recorriendo el restaurante con la mirada. Al parecer, aún esperaba que Styles apareciera y explicara su extraño comportamiento. Después de dudar unos segundos, volvió a su mesa y se sentó de nuevo. Darcy observó la escena con sombría satisfacción. La velada romántica de Styles se estaba convirtiendo en una pesadilla. Se veía obligado a servir a su suegro, que casi lo reconocía, y su nueva novia estaba sentada sola, sin saber lo que ocurría. Un camarero de verdad apareció de la cocina con un plato para Robert. El filete tenía un aspecto apetitoso, rubicundo, con una corteza dorada, y junto a él había una patata con mantequilla y hierbas. Robert asintió con la cabeza y empezó a comer, pero al cabo de unos minutos volvió a llamar al camarero, el mismo joven que les había servido toda la noche. «Dime,
¿Dónde está el camarero que tomó mi pedido? ¿El alto y moreno? ¿Quieres decir, el nuevo empleado? El camarero obviamente no sabía responder a esa pregunta. Sí, es él. Me gustaría volver a hablar con él. Él está en la cocina ahora mismo. ¿Quizás pueda ayudarle? No, gracias, no es nada especial. Solo quería aclarar una cosa. El camarero asintió y se alejó a toda prisa, claramente sin ganas de continuar aquella extraña conversación. Robert siguió comiendo, mirando de vez en cuando a la cocina y a la mesa de Linda. Darcy se dio cuenta de que la situación iba en aumento. Era evidente que su padre sospechaba algo, y Linda estaba al borde de un ataque de nervios. Styles se había arrinconado a sí mismo con sus propias mentiras, y ahora no sabía cómo salir de la trampa. Styles ya no podía evitar la mesa de Robert. Los verdaderos camareros habían recibido instrucciones claras del gerente para que le dejaran hacer su papel, pero no iban a hacer su trabajo. Cada pocos minutos alguien del personal se le acercaba para recordarle que su cliente estaba pidiendo algo o necesitaba servicio. Darcy observó cómo su marido se veía obligado a volver una y otra vez a la mesa de su padre, arriesgándose cada vez a ser reconocido. Su rostro mostraba cansancio y desesperación, mientras la mascarada, que debía durar unos minutos, se alargaba durante media hora. Robert comía metódicamente su filete, pero Darcy pudo ver que su atención no estaba en la comida. Observaba constantemente al extraño camarero, estudiando cada uno de sus movimientos, cada reacción facial. Su intuición policial le decía que aquí estaba pasando algo. «Joven», llamó a Styles cuando pasó junto a él con una bandeja de platos sucios. «¿Podrías limpiar ese plato? Y trae más servilletas». Styles se detuvo, dejó la bandeja en una mesa cercana y comenzó a limpiar la mesa de Robert. Darcy pudo ver cómo le temblaban las manos mientras apilaba los utensilios usados en un plato. La proximidad de su suegro, su mirada, la estaba poniendo claramente de los nervios. «Dime, ¿te has hecho daño?», preguntó Robert de repente. «Te tiembla la mano». «No, estoy bien», respondió Styles apresuradamente. «Es que ha sido un turno largo, estoy un poco cansado». «Ya veo. ¿Cuántas horas trabajas al día?» «Varias. Llevo aquí desde esta mañana». «¿Desde esta mañana?», Robert frunció el ceño. «¿Y hasta última hora de la tarde?» «Eso son más de 12 horas. ¿No es demasiado?». Styles se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Si trabajaba de la mañana a la noche, ¿cómo podía cenar en el mismo restaurante con una chica? Estaba claro que Robert le estaba poniendo a prueba con contradicciones. «Bueno, hubo un pequeño descanso», murmuró. «1 hora y media por la tarde». «Ah, ya veo. ¿Qué hiciste durante el descanso? ¿Te fuiste a casa?» «No, solo me senté aquí. Tomé un poco de aire fresco». Darcy podía ver cómo Styles se enredaba cada vez más en sus propias mentiras. Cada pregunta que le hacía Robert lo confundía más. Era evidente que su padre estaba disfrutando con aquel juego del gato y el ratón, aunque tal vez aún no estuviera del todo convencido de sus sospechas. «Trae una servilleta limpia», le pidió Robert. «Y ya me dirás si la chica de la esquina sigue sola. Quizá necesite algo. Parece alterada». Styles miró involuntariamente en dirección a Linda e inmediatamente se dio cuenta de su error. Si realmente fuera solo un camarero, habría preguntado de qué chica hablaba antes de buscarla. «Sí, ya veo», dijo, tratando de ocultar su error. «Me acercaré a ella para ver si está bien». «Bien, es una pena lo de la chica, sentada sola con las flores, obviamente defraudada por alguien». Styles asintió y fue a por las servilletas, pero Darcy vio que Robert sacaba el teléfono y empezaba a hojearlo. Lo más probable era que estuviera buscando fotos de su yerno para confirmar sus sospechas. En efecto, Linda parecía cada vez más alterada. Ya no intentaba mirar su nuevo anillo ni disfrutar del champán. En lugar de eso, arrugaba nerviosamente la servilleta y no dejaba de mirar hacia la entrada, como si esperara que su prometido apareciera con una disculpa y una explicación. Cuando Styles le trajo las servilletas a Robert, su padre volvió a llamarle. «Escucha, ¿puedes sentarte un momento? Hay algo que me gustaría discutir». «Lo siento, señor, pero estoy en el trabajo. No puedo sentarme con los clientes». «Oh, es solo una formalidad. Verá, la sala está casi vacía, nadie se dará cuenta. Además, tengo una proposición de negocios para usted». Darcy vio que Styles dudaba. Por un lado,
El contacto cercano con su suegro era extremadamente peligroso. Por otro, una negativa abrupta podría parecer sospechosa. ¿Cuál es la propuesta?, preguntó con cautela. Siéntese, se lo contaré. Styles se sentó de mala gana en el borde de la silla frente a Robert, dispuesto en cualquier momento a saltar y salir corriendo con el pretexto de los deberes oficiales. Verá, comenzó Robert mirándolo atentamente a los ojos. Trabajo para una agencia de detectives privados. A veces necesitamos gente para vigilar, para recabar información. Me pagan bien, mucho más de lo que te pagan aquí. Styles se puso aún más pálido. Que su suegro le pidiera trabajar para una agencia de detectives sonaba a burla del destino. Gracias por la oferta, pero estoy contento con el trabajo de aquí, murmuró. No tengas prisa por rechazarlo. Tienes el aspecto adecuado, una cara normal y corriente. Nadie sospechará que te siguen. Me lo pensaré. Styles se levantó de la silla. Lo siento, pero tengo que ir a las otras mesas. Claro, adelante, pero prométame que se lo pensará. Te dejaré mi tarjeta. Robert sacó una pequeña tarjeta de su cartera y se la entregó a Styles. Este la cogió con dedos temblorosos. Se la metió en el bolsillo del delantal y se alejó a toda prisa. Darcy apenas pudo contener la risa. Robert le había ofrecido a su yerno un trabajo en una agencia de detectives sin siquiera darse cuenta de con quién estaba hablando. Y Styles llevaba ahora la tarjeta de visita de su suegro en el bolsillo. Pero la diversión fue rápidamente sustituida por la ansiedad cuando vio lo que ocurría en la mesa de Linda. La chica finalmente perdió la paciencia y llamó al gerente del restaurante. «Escuche», dijo en voz alta, sin ocultar su irritación. «¿Qué está pasando aquí? Mi acompañante desapareció hace más de una hora». «Señorita, disculpe las molestias», respondió el encargado en tono conciliador. «Pero su acompañante me pidió que le dijera que tenía un asunto urgente que atender». «¿Qué tipo de asuntos?», le interrumpió Linda. «Acabamos de comprometernos. Me ha regalado un anillo». Mostró el diamante en su dedo. «¿Y de repente desaparece? ¿Es normal?». Varios comensales de las mesas vecinas se volvieron en su dirección, observando con interés el desarrollo del escándalo. La encargada estaba claramente incómoda, sin saber cómo explicar la situación. «Señorita, quizá deberíamos llamarle. A ver cuándo vuelve». «Ya lo he hecho». La voz de Linda era cada vez más fuerte. «El teléfono está apagado». «¿Qué demonios es esto?». Darcy vio a Styles asomarse por la puerta de servicio tras oír los gritos de su prometida. Su rostro mostraba pánico y desesperación. La situación se estaba descontrolando y no sabía cómo detenerla. Robert también se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se giró en su silla y observó la escena entre la chica y el encargado. «Es una historia extraña», murmuró para sí. El novio desaparece el día del compromiso. Linda, mientras tanto, continuaba con su indignación, atrayendo cada vez más la atención. «Exijo una explicación», gritaba. «¿Dónde está mi prometido? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué el personal se niega a ayudarme?». «Señorita, por favor, cálmese», le suplicó el encargado. «Haremos todo lo posible por contactar con su acompañante». «¿Quién es este camarero?», preguntó Linda de repente, señalando hacia la puerta de servicio donde se escondía Styles. «¿El alto del delantal blanco? No deja de mirarme». El encargado miró confuso en esa dirección. Styles desapareció rápidamente detrás de la puerta, pero ya era demasiado tarde. Linda lo había descubierto. «Que venga aquí», exigió. «A lo mejor sabe algo». «Señorita, me temo que nuestro personal no puede». «Que venga ahora mismo», le interrumpió Linda. «Lleva toda la noche comportándose de un modo muy extraño». Darcy vio que el gerente miraba confundido a los otros miembros del personal. La situación era cada vez más absurda. Linda estaba exigiendo una explicación a Styles, sin saber que era precisamente el hombre que estaba buscando. Robert se levantó de su asiento y se dirigió lentamente hacia la mesa de Linda. Darcy contuvo la respiración. Era evidente que su padre estaba decidido a averiguar lo que ocurría en persona. «Disculpe, señorita», se dirigió a Linda. «No he podido evitar oír su conversación. Tal vez pueda ayudarla. Tengo experiencia en localizar a gente». Linda lo miró esperanzada. «¿Es usted policía?». «Antes lo era. Ahora soy investigador privado. Cuénteme lo que pasó». «Cenamos aquí. Mi prometido me pidió matrimonio». Linda mostró el anillo. «Y luego desapareció sin más. Lleva fuera más de una hora». «Qué raro»,
Robert frunció el ceño. ¿Y cómo se llama? Styles Blake. La cara de Robert cambió radicalmente al oír ese nombre. Toda duda se desvaneció. Por fin se dio cuenta de lo que estaba pasando. Styles Blake, repitió lentamente. Interesante. Y dígame, señorita, ¿sabe por casualidad si está casado? ¿Qué? Se sorprendió Linda. ¿Casado con qué? Se me declaró. Ya veo, asintió Robert. ¿Dónde trabaja? En restauración. Es el gerente de un local aquí en la ciudad. Ya veo. Entonces me parece lógico. Robert se volvió hacia el encargado, que seguía allí de pie sin saber qué hacer. Póngame con su nuevo camarero, dijo en tono autoritario. El que me tomó el pedido. Tenemos que hablar con él. El gerente del restaurante se revolvió de un lado a otro, sin saber cómo cumplir la petición de Robert. Toda la sala asistía al drama mientras los clientes interrumpían sus conversaciones y dirigían su atención a la mesa donde se desarrollaba la extraña escena. Linda parecía cada vez más confusa, y Robert estaba a su lado con la expresión de un hombre que por fin se había dado cuenta de a qué clase de juego le habían arrastrado. ¿Dónde está tu camarero?, repitió Robert, mirando al encargado con la aguda mirada de un investigador experimentado. ¿El que sirvió mi mesa toda la noche? Señor, está en la cocina ahora mismo, murmuró el gerente, claramente arrepentido de haber accedido a esta aventura por el dinero de Styles. Pues vaya y tráigalo aquí, de inmediato. El tono autoritario de Robert no permitió objeción alguna. 30 años en el cuerpo le habían enseñado a hablar de tal manera que la gente obedecía sus exigencias sin rechistar. El encargado asintió y se apresuró hacia la puerta de servicio. Darcy lo observó, sintiendo una extraña mezcla de temor y anticipación en el pecho. Se acercaba el momento de la verdad y se dio cuenta de que en unos minutos se revelarían todos los secretos. Styles ya no podría esconderse. Linda sabría la verdad sobre su prometido y su padre por fin se daría cuenta de dónde se había metido. Pero de repente Darcy se dio cuenta de que no podía seguir siendo una mera observadora. Todas estas horas había permanecido escondida, observando la destrucción de su matrimonio, pero había llegado el momento en que el silencio se había vuelto insoportable. Su padre estaba aquí, cerca, y por primera vez en 3 años podía hablar con él. Y Styles merecía ser desenmascarado. Era a ella, su esposa, a quien había estado traicionando todo este tiempo. Darcy se levantó de la mesa, se quitó las gafas oscuras y se dirigió lentamente hacia el lugar de los hechos. El corazón le latía con tanta fuerza que temió desmayarse, pero sus piernas la llevaron hacia el final de esta larga y dolorosa historia. Robert estaba de espaldas a ella, explicándole algo a Linda, que escuchaba con creciente horror en el rostro. Al parecer le estaba diciendo que Styles estaba casado, que tenía una esposa que no sabía nada de sus aventuras amorosas. «Disculpe», dijo Darcy en voz baja al acercarse a su mesa. «¿Puedo sentarme?» Robert se dio la vuelta al oír la voz familiar y se quedó helado, como si hubiera visto un fantasma. Se quedó mirando a su hija en silencio durante unos segundos, sin poder creer lo que veía en sus ojos. Darcy tenía un aspecto diferente al de hacía 3 años, más fuerte, más madura, con nuevas arrugas alrededor de los ojos y rasgos más duros. «Darcy», susurró al fin, «¿qué estás haciendo aquí?» «Podría preguntar lo mismo», dijo ella sentándose en la silla vacía de su mesa. «Hola, papá. ¿Cuánto tiempo sin verte?» Linda los miró perpleja, sin comprender quién era aquella mujer, ni por qué se había unido a su conversación. Y Robert seguía mirando a su hija, intentando averiguar si su encuentro era casual o si había algo más. «Darcy, explícame qué está pasando», le pidió, sentándose de nuevo en su silla. «¿Por qué estás aquí, en este restaurante? ¿Y por qué pareces tan formal?» «Porque estaba observando a mi marido», respondió Darcy con calma, mirando directamente a los ojos de su padre. «El mismo Styles Blake que busca a esta chica». Linda soltó un grito ahogado y se quedó mirando a Darcy con los ojos muy abiertos. «¿Tú eres su esposa?», susurró. «Sí, desde hace 7 años. Y me senté allí». Darcy señaló con la cabeza su antigua mesa. «Y vi cómo te pedía matrimonio». El silencio que se hizo en la mesa fue ensordecedor. Linda parecía como si la hubieran golpeado con un martillo en la cabeza. Se quedó mirando a Darcy y el anillo que llevaba en el dedo, intentando comprender la enormidad de lo que estaba ocurriendo. «Pero,
Pero él dijo, comenzó a decir con voz temblorosa. ¿Qué dijo? Preguntó Darcy. ¿Que iba a divorciarse? ¿Que su mujer no lo entendía? ¿O que llevaba mucho tiempo infelizmente casado? Dijo que era libre, susurró Linda, con lágrimas en los ojos. Que no había nadie más, que yo era la única. Robert escuchó la conversación y poco a poco se fue dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. Su rostro se volvió cada vez más sombrío y en sus ojos apareció el mismo brillo frío que Darcy recordaba de su infancia, cuando su padre había investigado crímenes particularmente atroces. Así que ese camarero es Styles, dijo, más para sí mismo que para su hija. Eso me pareció. La cara me resultaba familiar a primera vista. Sí, es él, confirmó Darcy. Se asustó cuando te vio, así que se hizo pasar por camarero para que no lo reconocieras. ¡Qué ingenio!, dijo Robert con sarcasmo. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Una aventura con esta chica? Darcy miró a Linda, que estaba sentada como una mujer aturdida, quitándose distraídamente el anillo de bodas del dedo. No lo sé exactamente. Anoche lo oí por casualidad hablando por teléfono, planeando la proposición de esta noche. Probablemente llevan meses saliendo. ¿Lo sabías?, le preguntó Robert a Linda. ¿Saber qué? Ella lo miró con ojos llorosos. Que estaba casado. No, exclamó Linda. Claro que no. ¿Crees que saldría con un hombre casado? No lo estoy. Darcy la creyó. Por la expresión de su cara, pudo ver que la conmoción por lo que había oído era auténtica. Styles los había engañado a ambos, esposa y amante. ¿Dónde está ahora?, preguntó Robert, echando un vistazo al restaurante. Escondido en la cocina, respondió Darcy. Probablemente esperando que nos vayamos para que continúe el espectáculo. No, dijo Robert con firmeza, levantándose de la silla. Se acabó la comedia. Era hora de que respondiera por sus actos. Se dirigió hacia la puerta de servicio, pero Darcy lo detuvo. Papá, espera. Prefiero que salga él mismo. Creo que el superintendente ya lo habrá encontrado. Unos instantes después, la puerta de servicio se abrió y apareció el mayordomo, seguido de Styles, que salió a grandes zancadas como un condenado a muerte. Ya no llevaba el delantal de camarero, pero tenía la camisa blanca arrugada, la corbata torcida y el pelo despeinado. Parecía un hombre al que acababan de sacar de un manicomio contra su voluntad. Cuando vio a Robert, Darcy y Linda sentados a la mesa, Styles se detuvo en seco. Tenía la cara muy pálida y la mirada perdida entre las tres personas más importantes de su vida: su suegro, su mujer y su amante. Bueno, hola Styles, dijo Darcy con calma. ¿Cómo va el trabajo? Debe de ser duro ser gerente de un restaurante y camarero al mismo tiempo, ¿no? Styles abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Se quedó de pie en medio de la sala y todos los clientes le miraron con curiosidad. Algunos ya se habían dado cuenta de que ocurría algo fuera de lo normal y sacaron sus teléfonos para grabar vídeos. «Style», exclamó Linda, levantándose de un salto de la silla. «Dime que no es verdad. Di que no estás casado». Pero Styles permaneció en silencio, consciente de que cualquier palabra solo empeoraría su situación. La mentira había quedado al descubierto. El juego había terminado, y ahora solo le quedaba asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Robert se acercó lentamente a su yerno y se detuvo frente a él. La diferencia de estatura era pequeña, pero la superioridad moral del mayor era abrumadora. «Hace 7 años», dijo en voz baja, pero para que todos los presentes pudieran oírle, «le dije a mi hija que no eras digno de ella, que solo le traerías dolor y decepción. Ella no me escuchó, te defendió, se peleó conmigo por ti». Styles tragó saliva, pero seguía sin encontrar las palabras para responder. «¿Y sabes qué?», continuó Robert. «Daría cualquier cosa por equivocarme. Daría cualquier cosa porque realmente hicieras feliz a mi hija. Pero en lugar de eso, has colmado mis peores expectativas. Robert, yo...» Styles por fin ha empezado. «A partir de ahora me llamarás señor», lo interrumpió Robert con frialdad. «Y vas a explicarles a estas dos mujeres exactamente cómo ibas a salir de la situación en la que te has metido». Styles miró a Linda y luego a Darcy. Ambas mujeres lo miraban con expresiones que no presagiaban nada bueno. Linda seguía sosteniendo en la mano el anillo que le habían quitado, y Darcy estaba sentada con cara de piedra, sin ninguna emoción en el rostro. «Linda», comenzó a decir con voz temblorosa, «no quería que te enteraras de esta manera,
No querías que me enterara, la chica estalló. Ibas a casarte conmigo mientras seguías casado con ella. Eso es bigamia. No, iba a divorciarme. ¿Cuándo? Preguntó Darcy con frialdad. Ayer me diste un beso de buenas noches y me dijiste que me querías. ¿Cuándo pensabas pedir el divorcio exactamente? Styles se dio cuenta de que estaba completamente acorralado. Cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. Todo el restaurante estaba observando la escena. El personal había dejado de trabajar y algunos de los clientes estaban grabando abiertamente lo que ocurría en sus teléfonos. Styles, dijo Darcy mientras se levantaba de la silla y se acercaba a su marido. Hace 7 años me prometiste lealtad. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Lo recuerdas? Asintió sin levantar la vista. ¿Y qué ha resultado de ello? Continuó ella. Me engañaste con esa chica. Gastaste nuestro dinero mutuo en regalos caros para ella. Planeaste una nueva vida sin molestarte siquiera en decirme que nuestro matrimonio había terminado. Darcy, lo siento. Ya es demasiado tarde para disculparse, lo interrumpió ella. Ya has tomado tu decisión, y yo tomaré la mía. Se volvió hacia Linda, que estaba a su lado con una mirada de desesperación en el rostro. En cuanto a ti, dijo Darcy, no te culpo. No sabías la verdad, pero ahora la sabes, y la decisión sobre qué hacer a continuación es tuya. Linda miró el anillo que tenía en la mano, luego a Styles y de nuevo al anillo. Con un movimiento brusco, lo arrojó al suelo, a los pies de su ex prometido. No quiero volver a verte, dijo y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. Y sí, añadió, tu restaurante recibirá la crítica más repugnante que pueda escribir. La puerta se cerró tras ella, y Styles se quedó solo con su mujer y su suegro en el silencio de la sala, donde todos los clientes y el personal fueron testigos de su humillación. El anillo rodó por el suelo y se detuvo a los pies de Styles, brillando por última vez a la luz de las lámparas del restaurante. El diamante de 2 quilates, que una hora antes había simbolizado un nuevo comienzo y un futuro feliz, yacía ahora en el suelo como testimonio del hundimiento de todos los planes y esperanzas. Styles se quedó mirándolo, como si no pudiera creer en la realidad de lo que estaba ocurriendo. Todo el restaurante se quedó paralizado, esperando a que continuara el drama. Los clientes de las mesas vecinas miraban abiertamente a los participantes en la escena. El personal acechaba en los rincones más alejados de la sala, y el gerente permanecía de pie en el mostrador de recepción, con la expresión de un hombre que se arrepiente de cada decisión que toma. El aire estaba electrizado por la tensión y la incomodidad de la situación. Darcy estaba de pie junto a su marido, examinándolo con el mismo frío escrutinio con el que una vez había estudiado la mercancía en una tienda antes de comprarla. 7 años de matrimonio, 7 años de vida juntos, y lo que quedaba era un hombre exhausto con una camisa arrugada que no podía levantar la vista y encontrarse con los ojos de su esposa. «Cógelo», dijo ella con calma, señalando el anillo con la cabeza. «¿Qué?» Styles levantó la cabeza desconcertado. «El anillo. Cógelo. 2 quilates, dices?» «Debe de valer mucho». Styles se agachó y cogió el anillo con dedos temblorosos. El diamante aún brillaba, pero ya no había belleza en él, solo un recordatorio de en qué se había convertido su vida. «¿Cuánto valía?» Darcy continuó en el mismo tono uniforme. «Darcy, no hablemos de... ¿Cuánto valía?», repitió ella con una nota de acero en la voz. $8,000, susurró Styles. En la sala se oyó un murmullo de sorpresa apenas audible. $8,000 era más de lo que la mayoría de los presentes había ganado en unos meses. 8,000, repitió Darcy, pensativa. Interesante. ¿Sabes cuánto tenemos en nuestra cuenta conjunta? Styles guardó silencio, dándose cuenta de a dónde iba la conversación. $3,200, respondió Darcy. Eso es todo lo que hemos ahorrado en los 2 últimos años. Y te has gastado más del doble en un anillo para tu amante. Darcy, ¿puedo explicarlo? No tienes que explicar nada, lo interrumpió ella. ¿Está todo tan claro? ¿Has pedido un préstamo? ¿O ganaste dinero extra en algún sitio que yo desconocía? Styles apretó el anillo en el puño, como si esperara que desapareciera, y con él todos sus problemas. Pedí un préstamo, admitió finalmente, sobre la seguridad de la casa. Robert, que hasta ahora había observado la escena en silencio, se enderezó bruscamente. «¿Contra la casa?»,
Volvió a preguntar. ¿La casa donde vive mi hija? Sí, susurró Styles. Darcy sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Su casa, su única propiedad, su seguridad, todo eso estaba en juego por un anillo para otra mujer. ¿Cuánto era?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 15,000. $15,000, repitió Darcy lentamente. Así que había algo más aparte del anillo. ¿Qué más le compraste? Styles guardó silencio, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Joyas? ¿Ropa? ¿Viajes? Darcy continuó con su interrogatorio. ¿En qué más te gastaste el dinero cuando hipotecaste nuestra casa? Darcy, por favor, contéstame. La dureza de su tono hizo que varios visitantes se estremecieran. Darcy nunca había gritado a su marido en público, pero ahora había roto todos los límites de la decencia. Con cenas, comenzó a enumerar Styles. Regalos para los cumpleaños, el 8 de marzo. Pulseras, pendientes, unos cuantos vestidos. Hacíamos excursiones de fin de semana a pueblos vecinos. Es suficiente, lo detuvo Darcy. Ahora entiendo por qué nunca tuvimos dinero para unas vacaciones en condiciones. ¿Por qué aplazamos el arreglo del baño? ¿Por qué he gastado mi ropa vieja? Se volvió hacia su padre, que estaba a su lado con cara de piedra. Papá, ¿recuerdas cuando dijiste que nunca me daría lo que merecía? Tenías razón, pero pensé que no podría. Resulta que no quería. Se lo estaba dando a otra persona. Robert puso la mano en el hombro de su hija. Por primera vez en 3 años, no había un muro de incomprensión y resentimiento entre ellos. Darcy dijo en voz baja, ¿qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió ella volviéndose hacia Styles. Styles, voy a pedir el divorcio, mañana mismo. Darcy, espera. No, no esperes más. 7 años he esperado a que fueras mejor persona, a que me quisieras de verdad, a que quisieras construir un futuro conmigo. Pero en lugar de eso, construiste un futuro con otra mujer, con el dinero que me robaste. Styles dio un paso hacia ella, pero Robert le cerró el paso. Creo que ya has causado suficiente dolor a mi hija por hoy, dijo con frialdad. Es un asunto familiar, Robert. No es asunto tuyo. Ahora es asunto mío, objetó Robert, porque mi hija me necesita de nuevo. Y tú ya no eres de la familia. Darcy sacó el anillo de compromiso del bolso. El mismo anillo modesto con la piedra diminuta que Styles le había regalado 7 años atrás. Se lo quitó del dedo y se lo tendió a su marido. Cógelo. Déjalo junto a ese, señaló con la cabeza el diamante de 2 quilates que tenía en la mano. Tal vez algún día entiendas la diferencia entre el amor y la pasión. Darcy, tú no entiendes. Lo entiendo todo. Me doy cuenta de que desperdicié 7 años de mi vida en un hombre que no valía ni 7 días. Tomó la mano de su padre entre las suyas. Papá, vámonos de aquí. Tengo que hacer las maletas. Por supuesto, hija. Se dirigieron a la salida, pero en la puerta, Darcy se detuvo y se volvió. Styles estaba de pie en medio del pasillo con 2 anillos en las manos, rodeado de miradas curiosas. Parecía perdido y destrozado, pero Darcy ya no sentía lástima por él. ¿Y sabes qué es lo más triste?, dijo ella. Si me dijeras la verdad, si admitieras sinceramente que te has desenamorado, te dejaría marchar. Sin escándalos, sin humillaciones. Podríamos habernos separado amistosamente. Pero elegiste mentir, Darcy. Adiós, Styles. Conseguirás los papeles del divorcio a través de un abogado. Salieron del restaurante en una fresca noche de octubre. El aire le pareció increíblemente fresco a Darcy después del ambiente cargado de la habitación donde se había representado la escena final de su matrimonio. ¿Dónde está tu coche?, preguntó Robert. A la vuelta de la esquina. ¿Y el tuyo? Al lado del tuyo, creo. Yo también aparco lejos de sitios concurridos. Una vieja costumbre. Llegaron al coche de Darcy y ella se detuvo con la mano en el frío metal. Papá, lo siento, por los últimos 3 años. Tenías razón, y yo... Silencio. Robert rodeó a su hija con el brazo. Estabas enamorada. No es un crimen. El crimen es lo que te hizo. ¿Cómo has acabado hoy aquí?, preguntó ella, apretándose contra el pecho de su padre. Teníamos un caso en la ciudad. Fraude al seguro. Había terminado tarde y decidí cenar antes de volver a casa. Elegí este restaurante por casualidad.
al ver las buenas críticas en Internet. Por casualidad, repitió Darcy. Creo que fue el destino. Tal vez. A veces el destino nos ayuda a estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Se pararon junto al coche y por primera vez en horas, Darcy sintió algo parecido a la calma. Lo peor había pasado. Las mentiras habían sido expuestas. La decisión había sido tomada. La vida podía comenzar de nuevo. ¿Y ahora qué?, preguntó Robert. Pues no lo sé. Mañana tengo que ir a un abogado para arreglar la casa que hipotecó. Probablemente tenga que venderla para pagar el préstamo. Buscar un nuevo trabajo, un nuevo lugar donde vivir. Tengo una habitación libre en Denver, sugirió papá, hasta que encuentres algo permanente. Darcy levantó la cabeza y lo miró a los ojos. ¿Quieres que me mude contigo? Quiero que estés cerca de mí. Perdí 3 años de tu vida por culpa de mi orgullo. No quiero perder más. Gracias, papá. Lo pensaré. Oyeron el ruido de la puerta del restaurante al abrirse y se dieron la vuelta. Varios comensales salían del tenedor de oro, comentando animadamente lo que habían visto. Al parecer, el espectáculo había terminado y el público se iba a casa. Me pregunto qué estará pasando allí ahora, dijo Darcy. Tu exmarido debe de estar dando explicaciones al gerente y al personal que tuvo que participar en esta farsa. Exmarido, repitió Darcy. Suena extraño, pero cierto. Robert sacó las llaves del coche del bolsillo. ¿Vas a casa a hacer las maletas? Sí. Quiero recoger lo esencial esta noche. No quiero volver a verlo mañana. ¿Y quieres que te acompañe? Darcy dudó. Por un lado, el apoyo moral de su padre sería útil. Por otro, quería estar sola, asimilar lo ocurrido, despedirse de una casa que ya no sería su hogar. No, gracias. Puedo arreglármela sola. ¿Pero puedes esperarme cerca? ¿Por si necesito ayuda? Sí, claro. Hay una cafetería 24 horas en la calle Elm. Allí estaré. Darcy asintió y subió al coche. Arrancó el motor pero no se movió, aún digiriendo los acontecimientos de la noche. Darcy, la llamó su padre, asomándose por la ventanilla. Estoy orgulloso de ti, por la forma en que aguantaste en el restaurante. No me siento como un héroe. Me siento como un idiota que pasó 7 años ignorando lo obvio. No una idiota. Solo una mujer que creyó lo mejor del hombre que amaba. Eso no tiene nada de malo. Ya sé que ahora lo hay. Darcy sonrió con amargura. Pero la lección está aprendida. No todos los hombres son como Styles, dijo Robert suavemente. Algún día conocerás a alguien que sea digno de ti. Una familia es suficiente por ahora, replicó Darcy, refiriéndose a su padre. Primero debo aprender a ser feliz sola otra vez. Robert asintió y se alejó del coche. Darcy le hizo un gesto con la mano para que se fuera y condujo hacia su casa, ahora su antiguo hogar, para recoger las cosas que le ayudarían a empezar su nueva vida. Por el camino, pensó en lo que había ocurrido aquella tarde. Por la mañana era una mujer casada que creía conocer a su marido. Por la noche era una mujer libre que se había dado cuenta de que no le conocía de nada. Extrañamente, no sintió el dolor que esperaba. En su lugar, sintió algo parecido al alivio. Era como si el gran peso que había estado cargando sin darse cuenta hubiera caído por fin de sus hombros. Había dificultades por delante. El divorcio, la división de bienes, encontrar un nuevo lugar para vivir y un nuevo trabajo. Pero por primera vez en años, Darcy se sintió dueña de su vida, que estaba tomando sus propias decisiones, no ajustándose a los planes de su marido. Y su padre estaba allí de nuevo, el único hombre que nunca la había traicionado. Tal vez en eso consistía un nuevo capítulo de la vida.